Bueno, vamos a comenzar entonces la clase número 8, LP2, LP1. En esta clase lo que se ve, digamos, sería la consulta y modificación de empleados en nuestro proyecto principal. Consulta sería em, poder visualizar los datos de un empleado sin poder editarlos, ¿no? Es un solo modo consulta, digamos. Y también la modificación es modificar un empleado existente. Avanzamos un poquito más con SQL, operadores like, replace y substring. Quizás son métodos, el like se usa mucho, el operador like se usa mucho, el substring también, lo utiliza en general, el replace también, después se hacer. Por eso les voy a ir dando, digamos, los comandos que considero que son los que siempre van a ir utilizando. SQL, Transact SQL tiene muchísimas funciones y comandos, pero si vos conoces los principales, vas a poder hacer la mayoría de las operaciones. Que vamos a ver hoy en la práctica, digamos, sería tema del proyecto, consulta y la modificación, y si damos con el tiempo, algo más de SQL, procedimiento almacenado y alguno de estos comandos. Como dije, estamos en la clase 8 y ya empezamos en la cuenta regresiva porque la clase 10 sería la última clase de contenidos de la materia. Si bien la materia son 12 clases, vamos a ir hasta la clase 10 en cuanto a contenidos. En la clase 11 vamos a ver reportes, que es con eh, Report Builder. Hay un problemita ahí en tema de reportes. Yo no lo incluyo porque no se puede dar reportes en una sola clase, es imposible. Pero debe ser sí o sí contenido de la materia para que les sirva, digamos, por ejemplo, si quieren hacer la tesis donde sí les van a pedir muchos reportes. Entonces, la clase 11 abarca solo reportes, pero no va a ser un tema de parcial, ni siquiera de final tampoco. En el final no les voy a pedir que hagan un reporte. Pero sí está bueno que lo sepan, que tomen nota, porque si van a usar C Sharp y .NET y van a hacer aplicación de escritorio, por ejemplo, para la tesis, les van a pedir reportes y eh, la van a necesitar. Y bueno, la clase 12 es cuando se tome el segundo parcial y no va a haber contenido directamente, porque también estamos ya preparándonos para la promoción. Así que 8, 9 y 10 son tres últimas clases. Igual faltan 3 semanas. Para la próxima clase ya lo que se va a ver es eh, en el proyecto principal la baja. Ya vimos alta, modificación, consulta, vamos a ver la baja. Vamos a agregarle al combo de departamentos, vamos a ver los datos, cómo agregarle los datos, mostrar datos en el combo y algunas mejoras al front, digamos, a los formularios que por ahora no lo vamos haciendo sin tener en cuenta varios aspectos, digamos, más de interfaz, que igualmente no vamos a ver demasiado, pero hay algunas cositas que pueden tener en cuenta. Sí, vamos a recorrer la clase. Acá, bueno, está el proyecto principal, ya con los últimos cambios. Yo lo acabo de descargar y lo vamos a ver ahora. Siempre yo lo descargo de nuevo en cada clase para asegurarme de mostrarles lo que está subido realmente en el campus. Siempre adjunto los scripts de bases de datos. A ver si tengo bien el micrófono. Script de base de datos para que tengan las últimas versiones. No sé si hay un campo que es en la tabla de empleados, departamento ID, porque por ahí me consultaron que les daba error porque buscaba el departamento. No, no recuerdo si está en algún procedimiento almacenado, eso es que está incluido y no está en la tabla. Así que si tienen algún error, digamos,
al insertar o modificar con respecto al departamento ID, lo agregan, digamos, en la tabla. Bueno, le subí dos videitos de SQL sobre lo que le estuve comentando, like, replace y substring. Un recordatorio del video, hay un video para donde les explico cómo enlazar datos a combos y grillas. Eso está en la sección de videos. Es muy útil, ¿eh? Cómo trabajar con combos y grillas. Bueno, vamos directamente a lo práctico. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? Ya calculo que ya a esta altura todos terminaron el parcial. Muchos me consultan por desempeños que no han podido realizar. Al principio, si se les pasaba alguno, yo se los habilitaba un día y después los cerraba de nuevo. Pero ya como estamos ya casi en la última parte, si alguien tiene algún problema con algún desempeño que no lo puede realizar, siga con los demás y después al último, en todo caso, si les llega a faltar uno y no lo realizaron, se los podría habilitar o lo vemos. Esto ya es en cuanto al proyecto. Vemos, bueno, está siempre en los PDF de las clases, está como yo creé esta pantalla. Pero siempre por ahí les cuesta que se adapte la grilla al formulario o que quede bien esta barra con los botones. Por ahí si tienen muchas dudas con esta parte de cita, lo podemos llegar a ver. Entonces las funcionalidades que están hechas hasta el momento es buscar. Aparecen todos los empleados donde yo puedo ingresar texto, aprieto Enter, puedo buscar con eso. Puedo dar de alta, es lo que hicimos en la primera clase. Lo que se agrega ahora es consulta, o sea, yo selecciono un empleado, consultar, y puedo visualizar los datos sin modificarlos. Fíjense que ni siquiera el botón aceptar está habilitado. Profe, Sí, ahí cuando el alta, a ver, ¿el alta era? Sí. sí. Yo, bueno, conecté la base de datos, todo eso, y todavía no puedo el departamento, no sé si es porque es el tema de hoy, pero Es no la sale clase que nada. viene. Sí, sí. Ah, bueno, No está no me porque, deja, no me deja dar de alta a sí, a por los que eso le agrego. claro, porque en el código, por eso el departamento estaba en nulo. Ah, bien. Va en nulo, ya lo vamos a ver ahora. Pero mira, en la tabla está, es lo que les decía recién, la tabla de empleados tiene el departamento ID, pero por ahora todos los empleados tienen departamento nulo. Bueno, este tan porque en la clase pasada hicimos algunas pruebas, pero se estarían insertando todos con null. Eso es porque hay que trabajar con el combo. Y para trabajar con el combo hay que traer todos los departamentos, o sea que hay que crear de nuevo las tres clases. Sería dos clases, sería la de datos y de negocio para el departamento. Y en departamentos datos, ir hasta la base de datos, traer los datos, crear el SP que trae todos los datos de departamentos. Es toda una funcionalidad nueva. Así que lo dejamos para la clase que viene. Lo que va a ir junto con la baja, que es cortita. Por eso el departamento por ahora va vacío. Pero sí ya pueden aprender cómo cargar un combo y una grilla. Es más, si quieren hoy, si hay tiempo, lo podemos llegar a ver. Entonces, anda la búsqueda, el alta, la consulta dijimos que se abre sin poder hacer nada. Y la modificación, entro. Vamos a ver, Lautaro, aceptar.
Fíjense, esto fue un update a la base de datos. Entonces vamos a ver. Fíjense que ya el código es, si ya le agarraron la mano en las primeras clases, esto es siempre lo mismo. Vamos a poner un breakpoint en modificar. Vamos a ver primero la consulta, que es la más fácil. Yo me paro en Lautaro, hago consulta. Acá fíjense que la diferencia es que cuando ustedes dan el alta, aparece todo vacío. En estos dos casos, tenés que tomar el empleado seleccionado para pasarlo al otro formulario. Entonces, esto también lo vi, está en los videos, pero es cómo yo tomo un empleado, cómo tomo un elemento de la grilla para poder obtenerlo, digamos. Entonces, lo primero que hago es, siempre en las grillas, cuando se crean, están relacionadas a un objeto que se llama binding source. Si no vieron el video, véanlo de las grillas y combos. Entonces yo lo que verifico es el binding source, digamos que yo lo que verifico en esta línea es que haya a un empleado seleccionado. Porque por ahí si vos apenas, iniciar el formulario y no hay nada seleccionado y vos ponés modificar, puede llegar a dar error. Entonces lo que hago en esta línea es verificar de que haya algún elemento seleccionado en la grilla, a una fila. Instancio el formulario de edición de empleados. Este formulario tenía una enumeración que es el modo. El modo determinaba si era alta, baja, modificación. En este caso va a ir a modo consulta. Como el empleado seleccionado de esta manera con el binding source punto current es el elemento actual. Fíjense que yo en ningún momento hago, no es que recorro la grilla y cada fila y voy buscando la fila seleccionada, no. Trabajo solo con los objetos, no con cada fila de la grilla. Este elemento current sería el actual, me devuelve un objeto de empleado completo. Fíjense, yo lo que obtengo es el empleado completo, no solamente el ID, sino que todos los datos. Yo después, si quiero, podría obtener el ID o el nombre o lo que sea. Pero de esta manera, empleado binding source punto current, obtengo el seleccionado. ¿Alguien ha visto el video de lo que le estoy hablando o no? Porque si no, no me van a entender a qué me estoy refiriendo. Si, o hay muchos que no lo han visto, yo podría hacer una stop y les muestro algo. ¿El de la clase 7, profe? No, son los videos. Yo siempre les digo que en la clase pasada y en esta, bueno, en esta clase que abrió recién ayer, Ah, sí, 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 sí. yo les mencioné que en videos yo les muestro cómo enlazar una grilla y de la misma manera es un combo similar. Hay un objeto que se llama binding source que yo lo relaciono con la lista, en este caso, este binding source va a estar relacionado a una lista de empleados. Y la grilla va relacionada al objeto binding source. El binding source es un intermediario, digamos, entre la grilla y la lista que va a estar enlazada. Por eso es que yo hablo acá del binding source para obtener un elemento. Si yo me muevo dentro de la grilla, el binding source adentro tiene un puntero en la lista y se va moviendo cada vez que yo me muevo en la grilla. Si yo me voy moviendo, el binding source se va actualizando al elemento seleccionado. O sea, si yo a este binding source le hago punto .current, me va a devolver en este caso este elemento. Si yo me muevo, me va a devolver este. Se va actualizando solo. Lo que les quiero decir es que en ningún momento hago un for each de cada fila de la grilla.
porque es otro método que se usa también, que a mí no me gusta, porque este es mucho más simple. Y trabajo con la lista directamente porque me devuelve un objeto empleado. No me devuelve un objeto row al cual yo tengo que obtener un ID y después buscar cada dato por cada columna. Entonces, volviendo, primero verifico que haya algo seleccionado en la grilla, inicializo el formulario de edición, seteo el método, consulta, obtengo el empleado seleccionado, este fila es importante, muestro el formulario de edición, el Show Dialog. ¿Qué pasa si acá en vez de Show Dialog hiciera Show solo? Lo va a mostrar el formulario, pero la ejecución va a continuar. Entonces voy a ejecutar el método buscar empleados antes de insertar o hacer lo que tenga que hacer en el otro formulario. Por eso es que lo tengo que mostrar como modal, para poder hacer cambios en la edición y yo cuando se cierre el otro formulario, recién ahí es cuando voy a actualizar. Por eso es que en este caso tiene que ser modal. F11, estoy en el formulario de edición, el formulario de edición es este, donde tengo que cargarlo con todos los valores del empleado seleccionado y deshabilitar todo. Estoy en el evento load, verifico, esto hay código nuevo ya, porque tengo que ver en qué modo estoy. En este caso va a ser en modo consulta. Fíjense, hay un método que se llama habilitar controles, que recibe un parámetro, en este caso se llama habilitar, que va a deshabilitar o habilitar, depende del valor de la propiedad, en este caso le mando un falso, o sea, va a deshabilitar todos los controles. Hago un método porque en el modificar se comporta al revés. En modificar sí quiero que esté habilitado. Entonces le mando un true. Y cuando es consulta, un false. Mando false y simplemente con el enable es para deshabilitarlo. Los deshabilito todos los controles. Llamo el método cargar datos, donde simplemente el empleado seleccionado, que es, fíjense, ¿cómo llegó este empleado a estar cargado? Si volvemos al paso anterior, cuando yo obtuve el empleado seleccionado en la grilla, fíjense que lo asigné a la variable guión bajo empleado del formulario de edición. Esta es una propiedad pública del formulario de edición. Si yo aprieto F12, fíjense, el formulario de edición tiene una propiedad que se llama guión bajo empleado, que es de tipo empleado. Y a ese es el que yo le voy a setear en cargar datos. Ese empleado, cuando este formulario se carga, ya tiene sus datos cargados que vienen desde la grilla. Entonces los seteo simplemente a los textbox o los controles de este formulario. Seteo el ID, lo transformo en string. El salario lo transformo en decimal porque este es un numeric up-down, es otro control que recibe decimal. Dirección, DNI, fecha de ingreso. Este es un pantallazo, ¿no?, que yo les hago. Esto ustedes lo tienen que ver despacio, ir haciendo este mismo trabajo que yo estoy haciendo ahora de forma más lenta y lo van entendiendo. Y por último, el botón aceptar, enable, false. Esto podría haber ido también en habilitar controles. Lo que pasa es que, digamos, este botón solamente lo voy a deshabilitar para la consulta. Para la modificación y para la alta no lo modifico, así que por ahí haberlo puesto o no, es lo mismo. F5, fíjense cómo simplemente se muestran todos los datos que acabo de cargar y nada más. Si doy a cerrar,
Fíjense que yo estaría parado en esta línea dentro de la administración de empleados. Si doy a cerrar, continúa. Y ahora sí actualizo los empleados. En este caso, como es una consulta y no se podrían ni agregar ni quitar empleados, esta línea no tiene sentido, estaría mal, me parece. Porque esto se hace cuando vos modificás o insertás, puede llegar a cambiar la grilla. En este caso, que es una consulta nomás. Así que no haría falta. Eso en cuanto a la consulta. Si vemos la modificación, va a ser similar. Este es el punto. Vamos a modificar. Hasta acá es lo mismo. Verifico que haya algo seleccionado en la grilla. Instancio el formulario de edición. Seteo el modo. En este caso es una modificación. Obtengo el empleado seleccionado y lo asigno a una variable -empleado del formulario de edición. Y lo muestro al formulario de edición en modo modal. F11, vamos a load. Estamos dentro del formulario de edición. Ahora el modo es modificación. Habilito los controles. Ahora sí los habilito con true para poder modificarlos. Y cargo los datos del empleado. Hasta acá es muy parecido a lo anterior. Solo que ahora sí puedo hacer modificaciones. Le aprieto aceptar. Vamos a poner un punto. En el aceptar, fíjense que llama al método guardar. Voy a poner directamente en guardar. Entonces lo que hago es, primero, inicializar una variable de tipo empleado y le cargo los valores que están en el formulario. Bueno, se pueden ver porque estoy ejecutándolo, pero todos los datos que están cargados en los controles van a pasar a esta variable de tipo empleado. Esta sería la inversa de lo que se hace en el insert. En el insert es al revés. Todo lo que yo cargo en los controles lo asigno a la variable empleado. En este caso es al revés. Lo que está en los controles lo asigno a una variable empleado, porque esto es lo que va a ir al backend, al update. Hago algunas validaciones de que, vamos a ver qué validaciones son. Tenga el DNI, no, que no esté vacío el DNI ni el nombre. Solicito confirmación. Sí. Res. La variable res es la que obtengo desde el message box. Y cuando voy a guardar, antes, digamos, en la clase anterior, eran solamente altas, así que estaba estas tres líneas. Ahora ya se agrega la modificación, así que debo saber si el modo es alta, sé que voy a hacer el insert. Y si es modificación, vamos a hacer un update. Entonces, obtengo el ID. En el update es importantísimo obtener el ID. Está guardado en el text box que se llama txt_id. Y lo guardo en la variable empleado. ¿Lo podría haber guardado antes? Sí, es lo mismo. F11 y vamos a ir ya a la capa de negocios. Vamos al backend. Yo comentaba antes de comenzar la clase de que estando dentro del frontend, estos formularios es el frontend, este código se estaría ejecutando en la máquina cliente. Si ustedes están ejecutando el sistema, todo este código se ejecuta en su propia máquina local. Cuando ustedes ya van al backend, digamos en este update,
en teoría, como es el backend y son servicios, esto ya sería código que se estaría ejecutando en el servidor, no en sus propias máquinas locales. ¿No? Por eso es que a veces es bueno hacer validaciones tanto en el front como en el backend. ¿No? Porque si alguien puede burlar la seguridad desde el frontend, eh, vos vas a poder hacer las verificaciones correspondientes en el backend, que están en el servidor, que ya se supone que nadie ya podría acceder al servidor. ¿No? Esa es una de las grandes diferencias entre hacer validaciones en el frontend y en el backend. ¿No? El código se ejecuta en la máquina local, en el front y en el backend, en el servidor. En este caso, como digamos, no estamos utilizando servicios, el backend está se ejecuta todo en mi máquina, en mi compu. Pero podrías tener, si estas DLL, por ejemplo, no quiero entrar demasiado en detalle, pero vos podrías tener el frontend, vos distribuís si vos tuvieras tu cliente, al cliente tuyo, vos le distribuís las DLL, no tendrían acceso al código fuente, digamos. Entonces, estamos, capa de negocio, el método update. Recuerden que acá estaba el get para las búsquedas, tenemos el insert y ahora le agregamos el update. Recibimos como parámetro un empleado. Es un método estático, lo vimos en la clase pasada, o sea, es un método de la clase, no del objeto. Hago un par de validaciones, si va todo bien, llamo a la capa de datos, mi método update, le paso al empleado. Ya vamos a trabajar con los datos, obtengo la cadena de conexión, todo esto es igual o similar a lo que veníamos viendo. Creo la cadena de conexión, perdón, creo la conexión a la base de datos. Recuerden, esto es la cadena de conexión, este string. Esta cadena de conexión la traigo desde la ppconfig. Entonces, este sería el conexión string. Creo un comando. Esto es ado.net. Ado.net son el conjunto de clases que me sirven para trabajar con bases de datos. Hay muchas otras formas también, como Entity Framework. Es de las más usadas ahora, sería Entity Framework. Pero en general se usan las dos formas. Seteo el tipo de comando, que sería store procedure. Paso los valores. Digamos, seteo el comando. Le seteo los parámetros que van a ir al procedimiento almacenado. Si yo abro SQL y voy a ver el update, empleados modificar. Este es el procedimiento almacenado para modificar. Recibe todos los campos de la tabla de empleados. Estas son variables. Pueden tener cualquier nombre. Y esas variables en C se pasan a la update de empleados. Esta es SQL. Update de empleados, set. El DNI va a ser igual a la arroba DNI, o sea, la variable. Esto, si yo le cambio acá, podría cambiar acá. Pero vamos a tratar de que conserve los mismos nombres. Esta línea, where ID igual ID, arroba ID, importantísimo si no vas a hacer update de todos los empleados. Es el error más común, creo, de SQL. Algo que está bueno cuando ustedes trabajan haciendo pruebas, si ustedes están probando cómo hacer un update, por ejemplo. Pueden trabajar bajo transacciones. Si se llegan a equivocar, ustedes dicen, uy, me olvidé de poner where. Entonces haces un rollback.
y volvés atrás todo lo que hiciste mal. Ya les voy a mostrar un ejemplo rápido. Que siempre que trabajen probando si tiene que hacer algún update o algún insert de varios registros, usen transacciones por si se llegan a equivocar. Ya lo vamos a ver después. Volviendo al código, paso entonces, estos son los parámetros para el SQL. Fíjense, ya voy a ejecutar la consulta, abro la conexión. Fíjense que hasta ahora ni siquiera estaba abierta la conexión. Todo esto es configuraciones. Abro la conexión y ejecuto el update simplemente. Y fue todo bien, si no ya habría saltado el catch. Fíjense que yo utilicé las tres formas para ejecutar los comandos. Siempre les digo, esta es la línea especial donde se va a la base de datos y se ejecuta. Si va todo bien, continúas. Y si da un error SQL, esta es la línea donde va a saltar a la excepción. En la clase pasada, donde hicimos un insert, si yo veo el SP del insert, al último hacíamos un select scope identity para devolver el último ID. Entonces, para ejecutarlo, fíjense la diferencia. Acá uso un execute scalar. Este execute scalar se utiliza cuando vas a ejecutar algo en la base de datos y te va a devolver solamente un valor. ¿Mm? O sea, una fila y una columna, nada más. Si vamos al select, allá por las 2 o 3 clases antes, cuando hacíamos el select de todos los empleados, y ejecutábamos el comando, fíjense que usamos execute reader, que me va a devolver ya así muchas filas y columnas, toda una lista de empleados. Entonces en el select usamos el execute reader, donde vamos a ir recorriendo todos los fila a fila, lo que nos devuelve el select. En el insert utilizamos execute scalar, porque vamos a obtener solo un campo, o sea el ID generado. En este caso el update, fíjense, yo hago el update y no devuelvo nada. ¿Qué va a ser el resultado de esto? Nada, no devuelve nada. Entonces hago solamente un execute non-query, o sea, no devuelve nada. Se ejecuta y no devuelve nada. Esa sería la diferencia, las tres formas de ejecutar un comando. Sigo adelante, ya me voy volviendo en todas las capas. Estamos en el frontend, muestro un mensaje, cierro, limpio los controles, actualizo la grilla porque si no la actualizas va a quedar, no va a mostrar el empleo que vos modificaste, lo va a mostrar con los datos viejos, digamos. Este es un método que ya estaba de antes, simplemente lo reutilizo. Entonces se actualizó, creo que era Julián River, la dirección. Esta fue la modificación. Para la clase que viene vamos a hacer la baja. Vamos a ver la baja. En realidad no vamos a hacer un delete a la base de datos, sino que vamos a hacer un update del campo anulado. Lo vamos a poner en 1. Entonces en el select vamos a buscar los empleados que no estén anulados. Por eso la baja es simple, porque vamos a reutilizar el update que tenemos y vamos a actualizar el campo anulado nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Quiero mostrar entonces esto que va a ser muy útil. Esto no va relacionado a C Sharp, es solo de SQL y yo no se lo voy a pedir en ningún examen, pero les va a servir a ustedes. Si trabajan con SQL, las transacciones, si el que no lo sabe, una transacción es un bloque de código
donde ustedes dicen, bueno, en la práctica sería yo voy a ejecutar este código y en algún momento lo voy a confirmar o cancelar. O sea, si yo hago un update de empleados, supónganse, vamos a hacer select asterisco from empleados. Supónganse que alguien les dice, mira, hay un empleado que le pusimos mal el nombre y renombrarlo y ponerle Rodrigo como nombre. Empleado set nombre es igual a... Entonces yo les digo, siempre que tengan que hacer update, utilicen transacciones. O sea, ponen begintran, F5, y ya están trabajando bajo una transacción. ¿Qué significa? A ver, yo veo los empleados, está todo bien. Yo hago el update y después de hacerlo me doy cuenta de que me equivoqué. Actualicé a todos los empleados. ¿Cómo vuelvo atrás esto? Hago un rollback. Fíjense, acá no pasó nada, digamos. Es una buena práctica que ustedes utilicen transacciones cuando están probando, actualizando, insertando. Menos mal. Este, pasa mucho que se olviden eso. Where id es igual a, este caso, este. Vamos de nuevo. Una vez que confirmas la transacción o la volves atrás, ya se cerró, ya tenés que abrir otra. Begintran. Voy a decir, bueno, a ver, voy a ver los empleados, está todo bien, hago el update, verifico de nuevo. Y ahora sí, está bien el nombre. Entonces ahora sí quiero confirmarlo realmente. Porque todavía en realidad no se grabó en la base de datos. Son datos que vos tenés grabados en tu sesión y los demás no lo van a ver. Bueno, en este caso sí, porque estás viendo datos sucios. Yes. Bueno, no me acuerdo la instrucción para ver los datos antes de modificar. Pero esto, digamos, si alguien selecciona los empleados, este dato no lo va a ver hasta que hagas el commit tran. Y ahí ya confirmaste y ya sí, no hay vuelta atrás. Si vos querés hacer un rollback, ahí no te va a dejar. Te dice que no hay un begin transacción correspondiente. Es un truquito. Esto a nivel base de datos. También se pueden utilizar transacciones a nivel C#. No lo vimos nosotros, pero bueno. Podés abrir transacciones en C# y confirmarlas al último. Y te va a hacer un rollback en la base de datos. Profe, Sí, y en ese caso, si uno hace un big intran sí. y lo deja en la transacción y después otro usuario o yo mismo hago otro big intran, Estos se el van número de... anidando. Se van anidando. Vos podés Ah, hacer 10 ok, veces. Si vos haces 2 veces, abriste 2 y, transacciones. Si vos sí. confirmas, vos podés decir, bueno, confirmo una y después hacer un Ah, rollback de la otra. En realidad, hiciste un rollback de todo. Porque el es rollback, ok, del padre. Hiciste un rollback ok, como del ok, se padre, entiende. digamos. Son jerarquías. Y si hago el commit, tengo que hacer tantos commit como big hice. Sí. Es medio raro Ok. anidar Sí, me transacciones. imagino, pero ok, ok, ok. Es más, yo lo que hago cuando vos decís quiero hacer un commit, lo haces varias veces. Por las dudas, sin querer, hayas abierto varias transacciones. Fíjate que yo hago commit hasta que me da error y me dice no hay más por comitear. Oh, ok. Como que una práctica va a decir, bueno, comiteo varias veces hasta que no hay nada más. ¿Mm? Si vos por ahí sí te equivocás y abriste 2 y después hiciste solo un commit y te quedó en realidad, podés hacer un rollback y en realidad volviste todo atrás. Bueno, hice el update.
para que esté haciendo cualquier cosa. El tema es que vos cuando abrís una transacción bloqueas la tabla, ya estamos entrando en conceptos más avanzados, pero vos como que bloqueas la tabla y si alguien desde otro lado la quiere consultar, como que podés decidir consultar los datos. ¿Cuáles datos? ¿Los que antes de actualizar o después de actualizar? Vamos a hacer la prueba esta, no sé por qué. A ver, voy a poner, vamos a abrir transacción. ¿Por qué no me encontré el ID? Ah, porque te ponen el DNI. DNI. El empleo Messi. De este lado, si yo lo ejecuto, debería mostrarme. Fíjense cómo yo hago un select de empleados y tarda, no termina más. ¿Por qué? Porque yo cuando abrí la transacción la bloqueé la tabla. O sea, nadie puede consultar nada hasta que yo haga el rollback o el commit. Ahora, si vos decís, no, a ver, a mí no me interesa si alguien está bloqueando la tabla o no, yo necesito ver los datos, se le agrega esta opción sin bloqueos. Vamos a darle a stop, lo voy a ejecutar. Fíjense que acá me dice Messi. O sea, estoy viendo los datos, se le llaman los datos sucios, los dirty data. O sea, es porque este Messi que yo estoy viendo en realidad todavía no fue confirmado. Si yo por el otro lado le hago un rollback, no existe más el Messi. ¿Y qué pasa si yo acá, este Messi yo lo utilicé para generar algún reporte de algo que en realidad al final no se insertó? Si yo ejecuto de nuevo esto, acá no va a decir más Messi, sino Rodrigo. Todo esto depende de lo que quieran hacer, como mostrarles si es un reporte donde no interesa demasiado los datos sucios, digamos, se muestra y si no, no. Yo trabajé en un banco donde se hacían transacciones, no sé, 100 transacciones por segundo y vos vas al cajero y sacas plata y se tiene que debitar en la cuenta y no se puede ver nada hasta que se completa toda la transacción. Entonces es importantísimo no, por ejemplo, no ver datos sucios, pero vos tenés que bloquear la tabla. Entonces entran en cuestiones, cosas más complejas. Pero bueno, está buena la prueba esta para que lo conozcan. Me voy a asegurar que no quedó nada abierto. Luego varios rollback. Bueno, bueno, vimos un poco entonces el proyecto y algo extra de SQL que le va a servir mucho. El tema de los like, el comando replace y el otro, pueden ver los videos de la clase, está bien explicado ahí. El like más que nada lo vamos a usar, además lo estamos usando en el select, en empleados get. Fíjense, es like, un carácter comodín, es para buscar, en este caso, el nombre con que contenga tal letra. No me importa lo que tenga a la izquierda ni lo que tenga a la derecha. La clase que viene, de última, vemos un poco de SQL. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos la próxima. No, no, profe, todo claro. Excelente. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Gracias, Gracias, profe, hasta nos luego. vemos.